Ese frasco no se puede abrir. Tengo días tratando de abrirlo y no se puede. ¿Esta cosa te tan molesta? Hola muchachos, hace unos días despierto con esta noticia que es un tanto seria. ¿Qué está pasando en el país? Bueno, el Estado va en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos por pasos, ¿de acuerdo? Vamos por años. En 2006, todos recordamos, estuvo el presidente Vicente Fox, estuvo en la presidencia, y en ese tiempo, en el año en el que estuvo, se rigió mucho porque no había un movimiento muy estratégico o muy palpable acerca de qué se estaba haciendo en contra del narcotráfico. Si damos una cifra exacta, por así decirla, acerca de cuántas bajas hubieron en cuanto a crímenes violentos, nos vamos a encontrar con la cifra de que fueron 2.221. En 2007 se registraron 2.773 muertos y ya para 2008 se fue a más del doble, 5.661 muertos. Esto es a nivel nación, a nivel escala, pero no estamos hablando de que fueron exactamente estos los que se contaron, porque estamos hablando de los que se registraron. Los que no se registraron fueron, por ejemplo, migrantes que estaban por ahí y fueron capturados por grupos criminales y que fueron masacrados, cuerpos que fueron destruidos y no se encontraron a la fecha, secuestros, todos esos tipos de crímenes violentos que no fueron registrados se suman a esta cantidad. ¿Qué pasó en 2008? Calderón oficialmente le declaró la guerra a un grupo criminal llamado Los Zetas, que fue conformado por grupos paramilitar, porque fue conformado por ex soldados que tenían armamentos pesados, que tenían entrenamiento militar, con los que operaban. Esto fue una especie de despertar cuando todo esto ocurrió. Fue como ¿qué rayos está pasando? ¿En serio estamos viviendo con estos locos? O sea, esta gente está torturando y degollando y haciendo masacres enteras de personas. Eso fue un despertar toda la nación. Esto fue en los años de 2006 a 2008. Si nos adelantamos al tiempo y vamos al año 2018, vemos la nueva esperanza de México. El nuevo presidente se había hecho electo. Muchos lo veían con muchísima esperanza, otros con desprecio, otros estaban muy dudosos acerca de lo que iba a pasar con este nuevo presidente. Y hablando específicamente de la guerra contra el narcotráfico, él dijo: vamos a acabar con la guerra del narcotráfico en lo que va de 3 años. En 3 años ya no va a haber nada de esto. A finales de 2019, un año después, dice: no hay guerra. Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz. Y como el buen Ultron lo dijo una vez, creo que confundes paz con quietud. A finales del 2019 se destapa que el funcionario García Luna estaba coludido con el cártel de Sinaloa, el secretario de Seguridad Pública. Verán, este tipo, según Wikipedia, es el encargado de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas gubernamentales en materia de seguridad pública. Si no le crees a la wiki, puedes leer lo que dice la página oficial de la SSPC. Pero en palabras cortas y muy resumidas, el tipo se supone que era el encargado de protegernos, el encargado de diseñar planes y estrategias que aseguraran nuestra seguridad. Pero el tipo estaba ligado con uno de los cárteles más importantes de ese tiempo. A lo que voy es que desde su presidencia muchos no creían que Calderón estuviera realmente del lado de los mexicanos. Muchos pensaban que Calderón estaba coludido con otros cárteles porque se iba directamente contra el cártel de los Zetas, lo que parecía que daba libre acceso a los demás cárteles para que operaran como ellos quisieran. O sea, son 3 grupos, este es el más poderoso, vamos a destruir este para que los otros 2 operen fácilmente y ya. Y García Luna, si bien no nos confirmó que Calderón estaba de parte con los narcotraficantes de Sinaloa, acrecentó estas sospechas. Si él estuvo involucrado o no en todo esto es algo que el tiempo nos dirá. Amanecemos hoy que el Estado va directamente contra el cártel Jalisco Nueva Generación y nuevamente la historia se repite. Nuevamente las opiniones acerca de que el Estado, el país está a favor de que otros cárteles operen, es como la crítica más sonada y más alertada. En su libro El Narco de Ioan Grillo nos habla acerca del término estado capturado. Ok, verán, hay un término que se le llama estado fallido. Según la wiki es algo así como estado que se ha hecho ineficaz teniendo solo un control nominal.
significa que tiene jurisdicción, pero se los han arrebatado sobre su territorio, en el sentido de tener grupos armados e incluso desarmados, desafiando directamente la autoridad del Estado, no poder hacer cumplir sus leyes debido a las altas tasas de criminalidad, a la corrupción extrema, a un extenso mercado informal, a una burocracia impenetrable, a la ineficacia judicial y a la interferencia militar en la política. Nuestro país funciona a pesar de la increíble delincuencia organizada. Por eso no podemos decir que somos un estado fallido, pero entonces nos deja en un ciclo. Si intentamos ir contra grupos mafiosos, estos crecen porque buscarán otras fuentes de ingresos, pero si los dejamos en paz, estos también crecen de manera exagerada por obvias razones. Entonces no se puede ir contra ellos y no se puede dejarlos en paz. ¿Qué se hace entonces? Esta es la gran pregunta que se nos plantea, y por eso se usa el término estado capturado. Lo mejor viene ahora. El 17 de julio de este año se presentó un video donde ponen un convoy del enorme ejército paramilitar del CJNG, en donde se muestran personas con vestimenta de soldados, armamento militar, camionetas blindadas. ¿Cómo vas a intimidar a alguien si no tienes y no presumes una camioneta blindada? Hoy se vuelve a repetir la historia, donde un presidente dejó que el narcotráfico creciera, Fox, y lo dejó crecer de manera exageradamente asquerosa, y donde también se cree que los gobernadores están coludidos con el narcotráfico. La historia nos ha dicho que no deberíamos de confiar en nuestros gobernantes, y tampoco deberíamos de confiar en aquellos que se supone deberían de protegernos. Me hace preguntarme dónde estamos. Trump quería venir y atacar esas unidades porque las consideraba terroristas. Ioan Grillo, estaré hablando mucho de este autor, aborda esta situación. De hecho, dice que sí, ellos podrían ser considerados terroristas. Incluso hace mención a insurgentes, porque ellos van directamente atacando el Estado, el país, pero no se les puede llamar como tal insurgentes o terroristas porque carecen de una ideología, una dirección política, y por ende se les llama simplemente empresarios locos, dementes. Ahora, hay un montón de información acerca de pros y contras de las drogas. Tendríamos cuartos repletos de por qué no se deben de consumir drogas, por los daños biológicos, psicológicos, mentales, por situaciones de depresión, las causas y consecuencias que dejan y carrean las drogas, y así podría irme. Pero también existen cientos de artículos, una cantidad ridícula de información que nos dice por qué las drogas son beneficiosas. Son explicaciones muy interesantes, y cada padre está obligado a leer esta información, porque hablan acerca de cómo estas drogas se usan para tratar problemáticas reales y de una manera muy asertiva. Dar el clásico mensaje a los chicos: no usen drogas, ya no sirve, ya es inútil, ya pasó el tiempo. Ahora los empresarios locos se diversifican como cualquier otro empresario. Si le preguntas a Mark Zuckerberg, por ejemplo, si solo se hubiera quedado con Facebook, era obviamente no. Él iba por WhatsApp, iba por Instagram, iba por muchas redes sociales, y de la misma manera esos empresarios fueron por otras razones. Ya es inútil decirle a los jóvenes: no tomen drogas, porque las drogas ya no son su único fuente de ingresos. Ahora es la trata de personas, por esclavitud sexual y laboral. Ya no existe una solución tan simple como dejen las drogas. No estoy buscando dar una solución a esto, porque esto es una situación de política y de muchísimo dinero de por medio. Y aquí es donde me pregunto: ¿en dónde está Dios en todo esto? Curiosamente, aún después de 2000 años, con diferencias políticas, religiosas, idiomáticas, culturales, la Biblia nos da una respuesta. Queremos la justicia de Dios. Él va a hacerlo, va a darnos justicia, pero la va a dar a partes iguales. Hay una historia en la que el pueblo de Dios le temía a los caldeos, y Habacuc protesta contra Dios. Le dice algo como: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? O sea, nos van a atacar, nos van a matar. Hay personas muy malas que están a punto de atacar y hacernos muchísimo daño. Pero Habacuc jamás protestó contra la idolatría, el pecado desenfrenado que
había a lo largo del mundo. Y no quiero volver esto algo religioso de, ponte a orar y ponte a rezar y a leer la Biblia, algo así. No es el tema de este video. Pero es que sinceramente me pongo a pensar que tal vez nosotros le dimos permiso a estas personas de que entraran todo esto. Al reírnos acerca de un chiste, normalizamos el concepto de las drogas. Al ver a las mujeres como objetos y no como personas, les dimos permiso para que ellos también las vieran de la misma manera y se sintieran con el derecho de robar esos objetos. Cuando nos importó más un gobernante que nuestros propios vecinos, ahí fue cuando empezamos a darle prioridad y darles permiso a estas personas de que entraran. Cuando dimos clic a un video en donde cosificaban el cuerpo humano, le dimos el permiso de que entraran. Y me pregunto, ¿nosotros les dimos permiso con todas estas pequeñas acciones a ellos? Más que invasores, más que ver a estos monstruos o a estos locos, creo que la verdad es un daño colateral que nosotros hicimos, que yo hice. En una ocasión, al Hijo del Hombre se le pidió que hiciera justicia. Le mostraron un horrible pecado. Los mismos que exigían justicia fueron los mismos que arrojaron las piedras al suelo porque se dieron cuenta de que ellos también estaban con mucho pecado. La misma justicia que se le iba a impartir a esa persona debió de haber sido impartida en ellos. ¿No es así? Vemos la injusticia y la horrible pecado de los demás, pero no la vemos en nosotros. Solo vemos la piedra que tenemos. Y Jesús quería en ese momento dar gracia y solamente se la dio a este chivo expiatorio. No se la dio a estos hombres que venían acusando a esta mujer. Pero ¿qué hubiera pasado si alguien más hubiera venido? No, porque ellos tenían el orgullo hasta arriba. Dios es bueno. Él sigue mostrando gracia y misericordia, no solo justicia. Y algo que me incomoda más porque es muy fácil decirlo desde este asiento y no estoy ahí, no estoy en medio de esta guerra, es que Dios ama a esos hombres y quiere perdonarlos, quiere darles gracia. Y eso molesta, esto es incómodo, porque esa es la gracia de Dios. No importa qué tan horrible haya sido tu pecado, Dios realmente quiere perdonar. Y es horrible porque yo quiero la justicia de Dios, pero no la quiero para mí. Dios le responde algo a Habacuc, algo muy interesante. Dios le dice a Habacuc algo como: escribe esto. He leído un poco la Biblia y no recuerdo en muchas ocasiones que Dios haya pedido explícitamente que escribieran lo que él estaba diciendo. Parafraseando, es algo así como: sí, hay gente orgullosa y hay gente mala. Ha esparcido su violencia de una manera grotesca por todas partes y piensan que su dinero los va a proteger, pero no. Yo soy más fuerte, dice el Señor. Soy más fuerte que ellos. No tienen ni idea de cuánto. El profeta recibe una visión súper genial, de esas visiones que te dejan anonadado. Dios está bajando del monte, cruzando el desierto, el cielo, la tierra, el mar, todo está temblando. Habacuc queda petrificado con todo esto porque se da cuenta que Dios no es ajeno a nada de lo que está pasando. Él está en control de todo. Está tan asustado que lo único que puede hacer es adorar, aún perdiéndolo todo. Dios sigue siendo Dios y adorarlo por ese hecho es lo único que importa. Quería terminar el video con el clásico: pórtate bien y no usas drogas, pero ya es inútil, ya no importa. ¿Recuerdan que hace rato les dije algo sobre el frasco? Imaginen esto, imaginen que el frasco es nuestro crecimiento espiritual. Tú vas a la iglesia, tomas cursos de liderazgo, vas a campamentos, predicas en tu iglesia, en los campamentos, haces un montón de cosas y así de repente pasa algo. Simplemente no es que estés pecando, no es que estés haciendo algo malo, es que simplemente dejas de crecer. Pecas, pero todos pecamos y todos nos levantamos por la misma gracia del Señor. Parece como si no te pudieras acercar a Dios, y es que hay una tapa que no se puede abrir, que está trabada y simplemente no se puede abrir. Llámale conformidad, ponle el nombre que tú quieras. Y hay un ejemplo muy interesante de eso. Los discípulos están en el mar y de repente está esta tormenta y ven a un fantasma en medio de eso, y ese fantasma les dice: no tengan miedo. Y Pedro les dice: oye, si eres tú el Señor, hazme caminar sobre el agua. Y yo me quedo como: yo jamás le hubiera pedido eso. Yo no tenía ni idea de que eso se podía pedir. O sea, estás en medio de una tormenta, ves un fantasma y yo quiero caminar sobre el agua. Es lo último en lo que pienso. Si algo podemos sacar de esta historia
es que podemos pedirle a Dios, podemos pedirle a Jesús que nos quite la tapa y nos enseñe más. Estas preguntas tan difíciles de dónde estás en medio de todo esto, me gusta pensar que es una buena forma de quitar la tapa, de acercarnos a Dios. Al final de la historia me gusta pensar que Habacuc se dio cuenta que él estaba haciendo la pregunta mal. ¿Por qué Dios permite tanta maldad en el mundo? Y la volvió a reformular con esto. ¿Por qué a pesar de ser merecedores de ser destruidos, aún así vino para salvarnos? Es horrible la situación. No tengo una respuesta, no soy quien para dar una respuesta, pero sí sé que Dios no es ajeno a nada de esto.